Imaginen una sala completamente oscura. No hay ventanas, no hay rendijas de luz, solo una negrura absoluta que lo envuelve todo. De repente, un haz de luz potente y definido se enciende e ilumina un único punto en el espacio. Todo lo que queda dentro de ese círculo de luz es nítido y claro, mientras que el resto de la habitación sigue sumido en una penumbra borrosa, casi como si no existiera. Esa luz, queridos exploradores de la mente, es su atención. Y lo que queda fuera de ese foco, incluso si está directamente frente a sus ojos y a plena vista, puede desvanecerse en la nada absoluta. Bienvenidos al inquietante y fascinante reino de la ceguera por desatención. Este fenómeno es uno de los trucos más sutiles, pero al mismo tiempo más poderosos, que nuestra propia mente nos juega a diario. Es fundamental entender que no estamos ante un fallo visual. No se trata de que sus ojos tengan un defecto físico o de que no sean capaces de captar la información que llega del entorno. El problema, o más bien el proceso, ocurre un paso más allá. Es su cerebro, ese director de la gran película que es su realidad cotidiana, el que decide de manera activa no incluir esa escena específica en la versión final que ustedes terminan experimentando conscientemente. Piensen por un momento en esas situaciones cotidianas donde nuestra mente parece dar un salto. Quizás les ha pasado mientras conducen por una ruta conocida. Jurarían, con total convicción, que no han visto esa señal de alto o a ese peatón que acaba de cruzar la calle. Sus ojos lo vieron, de eso no hay duda alguna porque la luz del objeto llegó a su retina, pero su mente estaba ocupada procesando la ruta, manteniendo la conversación dentro del coche o repasando mentalmente la lista de la compra para la cena. En ese instante, fue como si un editor invisible hubiera tomado las tijeras y hubiera cortado esa porción exacta del metraje de su conciencia, dejándolos a oscuras sobre algo que estaba ocurriendo justo delante de ustedes. El caso más famoso de este fenómeno, que se ha convertido casi en una leyenda urbana dentro del mundo científico, es el experimento conocido como el gorila invisible. A principios de la década de los 90, un grupo de investigadores decidió poner a prueba los límites de nuestra percepción. Para ello, mostraron a un grupo de voluntarios un video de dos equipos de personas, uno vestido con camisetas blancas y el otro con camisetas negras, que se pasaban balones de baloncesto entre sí. La tarea que se les asignó a los participantes era aparentemente sencilla pero requería mucha concentración, debían contar exactamente cuántos pases realizaba únicamente el equipo vestido de blanco. Lo que sucedió en el transcurso de ese video es tan desconcertante como revelador sobre nuestra naturaleza humana. En medio de la acción, mientras los jugadores se movían y los balones volaban de un lado a otro, una persona disfrazada de gorila caminaba lentamente por el mismísimo centro de la pantalla. El gorila no solo pasaba de largo, sino que se detenía, se golpeaba el pecho mirando a la cámara y luego se retiraba con calma. Todo este evento del gorila duraba unos 9 segundos completos. El resultado del experimento dejó a muchos sin palabras. Más de la mitad de los participantes, que estaban absolutamente concentrados en la tarea de contar los pases del equipo blanco, simplemente no vieron al gorila. La figura estaba allí, era grande, era negra, era totalmente anómala y obvia dentro del contexto del juego, pero su cerebro simplemente la filtró. El sistema cognitivo la descartó como si fuera ruido irrelevante para la misión encomendada. Esto nos lleva a preguntarnos cómo es posible que una figura tan prominente sea ignorada por completo y qué sucede exactamente en la compleja red de nuestra mente para que lo que está justo frente a nosotros se convierta en una sombra invisible para nuestra conciencia. Para entender qué sucede en la sala de control de nuestra mente y por qué ese gorila de 9 segundos desaparece de la realidad para la mitad de los observadores, debemos analizar la esencia misma de nuestra atención. Debemos comprender que la atención no funciona como un reflector pasivo que simplemente ilumina todo lo que tiene delante por igual. En realidad, es un foco selectivo, una herramienta de supervivencia sumamente sofisticada que nuestro cerebro ha ido perfeccionando a lo largo de eones de evolución. Podemos imaginar que su cerebro es como un club nocturno increíblemente exclusivo y solicitado. En la entrada de este club, hay un guardia de seguridad, un bounce, muy particular, su atención. Este guardia tiene una capacidad de procesamiento limitada y no puede dejar pasar a todo el mundo al mismo tiempo porque el local se desbordaría. Su trabajo consiste en decidir quién entra y quién se queda fuera en la calle, basándose estrictamente en las órdenes que recibe de manera constante del gerente del club, que en este caso es su conciencia. Cuando ustedes se sientan a ver el video y se concentran en contar los pases de baloncesto, el gerente le ha dado al guardia de seguridad una instrucción sumamente clara y específica. Le ha dicho,
solo deja pasar información que sea relevante para el conteo de pases del equipo blanco. Todo lo que no cumpla con ese requisito debe ser considerado ruido. Así, el guardia comienza a filtrar de manera agresiva el flujo constante de estímulos que llegan desde sus ojos, sus oídos y el resto de sus sentidos. El color de la pared del fondo, la forma de una lámpara en el techo, el sonido lejano de un coche que pasa por la calle, e incluso ese individuo disfrazado de gorila que baila en el centro de la escena son descartados. Si el estímulo no encaja perfectamente con la instrucción que el gerente dio, el guardia lo considera irrelevante y le prohíbe la entrada a la experiencia consciente. Es importante destacar que esto no es un defecto de nuestra biología, sino una característica de diseño brillante. Nuestros sentidos nos bombardean con una cantidad de información abrumadora cada segundo de nuestra existencia. Si tuviéramos que procesar de forma consciente cada pequeño detalle, cada sombra, cada sonido de fondo, cada textura o cada cambio de luz, seríamos completamente incapaces de funcionar en el mundo. Sería como intentar escuchar 1000 conversaciones distintas al mismo tiempo en una habitación llena de gente, nuestra mente simplemente colapsaría ante el caos. El cerebro es un órgano extraordinariamente eficiente, pero también es un gran ahorrador de energía. Para conservar sus valiosos recursos, ha desarrollado una serie de atajos y filtros, y la atención es uno de los más importantes de todos ellos. Nos permite enfocar nuestros recursos cognitivos, que son limitados, en lo que es más crucial para nosotros en un momento dado, ya sea cazar un animal para alimentarnos, evitar a un depredador que nos acecha, o simplemente contar pases en un experimento científico. Dentro de este sistema, los científicos distinguen entre dos tipos principales de atención que operan de forma distinta. Por un lado, tenemos la atención voluntaria, también llamada de arriba hacia abajo. Esta es la que ocurre cuando nosotros dirigimos conscientemente nuestro interés hacia algo. Es lo que sucede cuando decimos que vamos a buscar las llaves en una habitación desordenada o cuando decidimos escuchar con atención lo que una persona nos está contando. Aquí es donde el gerente del club nocturno da las órdenes directas al guardia de seguridad. Por otro lado, existe la atención involuntaria, o de abajo hacia arriba. Esta se activa cuando algo en el entorno capta nuestra atención de forma automática, sin que nosotros lo busquemos. Puede ser un ruido muy fuerte, un destello brillante o un movimiento repentino y extraño. Esto es como si alguien intentara colarse en el club saltando una valla sin pasar por el guardia. Generalmente, nuestro cerebro le da una prioridad absoluta a estos eventos porque podrían representar una amenaza inminente o una oportunidad vital. La ceguera por desatención ocurre precisamente cuando la atención voluntaria está tan fuertemente enfocada en una tarea específica que llega a suprimir incluso aquellos estímulos potencialmente llamativos que normalmente dispararían la atención involuntaria. El caso del gorila es el ejemplo perfecto de este conflicto. Aunque el gorila es grande, oscuro y se mueve de forma llamativa, no encaja en la categoría de pases de baloncesto del equipo blanco. Por lo tanto, el cerebro lo descarta antes de que llegue a la conciencia. Pero más allá de los experimentos controlados en un laboratorio, la ceguera por desatención tiene implicaciones muy profundas y a veces peligrosas en el mundo real. Uno de los escenarios más preocupantes es el de la conducción y la seguridad vial. Un conductor que está concentrado en seguir una ruta, en mirar el GPS, en atender una llamada telefónica incluso si es con manos libres, o simplemente en una conversación intensa con los pasajeros, puede no ver a un motociclista, a un ciclista o a un peatón que está cruzando. Sus ojos están captando la imagen de esas personas porque están directamente en su campo visual, pero su cerebro no las procesa porque no forman parte de su foco de atención principal en ese momento. Por esta razón se insiste tanto en evitar las distracciones al volante. El peligro no es solo que la vista se aparte de la carretera, sino que la atención se desvíe y nos vuelva ciegos a lo que tenemos delante. Otro ejemplo impactante se da en profesiones de observación crítica, como es el caso de los radiólogos. Estos profesionales pasan horas examinando miles de imágenes médicas en busca de anomalías que a veces son extremadamente sutiles. Se han realizado estudios fascinantes donde los investigadores insertaron la imagen de un pequeño gorila, haciendo referencia nuevamente al famoso experimento, dentro de radiografías de pulmón. Los expertos, que están altamente entrenados para detectar nódulos y tumores diminutos, a menudo no veían al gorila a pesar de que su tamaño era 48 veces mayor que el promedio de un nódulo pulmonar normal. Su atención estaba sintonizada a una frecuencia tan específica y buscaba patrones tan concretos que algo que resultaría obvio para cualquier otra persona se volvió completamente invisible para ellos.
Esto también se extiende al ámbito de la justicia y el testimonio de los testigos oculares. En las escenas de un crimen o en un accidente, es muy común que los testigos den versiones que parecen contradictorias entre sí. Mientras uno jura que el sospechoso llevaba una gorra roja, otro puede recordar con la misma seguridad una chaqueta azul. No es necesariamente que alguno de ellos esté mintiendo o tratando de engañar a las autoridades. Lo que sucede es que la atención de cada uno estaba fijada en un detalle que consideraron crucial en ese momento de estrés, como la cara del atacante o el arma, y el cerebro descartó el resto de los elementos del atuendo como información irrelevante para la supervivencia inmediata. Todo esto nos demuestra que la percepción no es una grabación pasiva de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino una construcción activa y dinámica. La ceguera por desatención nos enseña que no experimentamos el mundo tal como es en realidad, sino que vivimos en una versión de él que ha sido altamente filtrada y editada por nuestra mente. Nuestro cerebro actúa como un editor maestro de cine, cortando escenas enteras, añadiendo primeros planos a lo que considera importante y difuminando todo el fondo para crear la narrativa más coherente y útil para el momento presente. El objetivo del cerebro no es ofrecernos una reproducción fiel y exacta de la realidad física, sino proporcionarnos una versión funcional que nos permita tomar decisiones rápidas y sobrevivir en un entorno complejo. Es como si todos viviéramos dentro de una película de Christopher Nolan, donde la trama es intrincada, la realidad se vuelve subjetiva y la información se va revelando o se mantiene oculta según la perspectiva y el enfoque del protagonista, que en este caso somos nosotros mismos. Lo que nosotros creemos con total firmeza que es el mundo real es, en verdad, la interpretación más plausible que nuestro cerebro ha logrado conjurar utilizando los datos limitados que él mismo ha elegido procesar de manera consciente. Por lo tanto, la próxima vez que fallen en notar algo que parece obvio para los demás, o cuando alguien les asegure que no vio algo que estaba claramente allí, recuerden la historia del gorila invisible. No se trata de un fallo en sus ojos, ni de una falta de inteligencia o de capacidad de observación. Es simplemente el costo necesario de poseer una mente que trabaja incansablemente para protegernos y guiarnos a través del caos. En su esfuerzo por ser eficiente, nuestro cerebro elige con un rigor extremo que fragmentos de la vasta sinfonía de estímulos del mundo serán dignos de recibir nuestra atención plena. Nos enfrentamos a una paradoja inquietante pero fundamental. Para ser capaces de ver lo que es esencial en cada momento, a veces estamos obligados a ignorar lo que parece evidente. En ese mismo acto de ignorancia selectiva, en ese filtrado constante, es donde se moldea la esencia misma de nuestra propia realidad. Nuestra conciencia es el resultado de lo que decidimos iluminar y, sobre todo, de todo aquello que decidimos dejar en la oscuridad. Si este viaje por los secretos de tu percepción te ha resultado interesante, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios de la mente humana. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.